palabra, es que tú nos hablas de una manera muy especial y tu Espíritu Santo que saca en esta mañana, Señor, nos convenza de que esta palabra, Señor, tú nos quieres renovar con ella, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, amén. Con nosotros nuestro hermano. La hermana no me dejó nada para llorar, ¿cierto? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. La hermana dijo mi nombre. Yo se lo voy a volver a decir, Lazar. Es como Lázaro, pero sin la O. Lazar. Hasta ahora no creo que tenga tocayo. Ella dijo en el distrito de Antioquia Central, oficio como coordinador de misiones, pero también junto con mi esposa somos los líderes de pareja en Belén Rincón, la iglesia Ríos de Agua Viva donde nos congregamos, y mi pastor es el pastor Eder Payares, que es el ministro distrital. Y para mí es un privilegio estar con ustedes hoy compartiendo la palabra de Dios, pero también una gran responsabilidad. O sea, estar aquí frente a ustedes es un desafío mayúsculo, pero siempre que sucede eso tenemos el mejor aliado que se llama ¿cómo? El Espíritu Santo está con nosotros hoy y Él es el que nos va a convencer, el que nos va a guiar, el que nos va a corregir, el que nos va a instruir. O sea que aquí no estoy yo, sino que es Dios a través de mí hablando a nosotros. Amén. Primero a mí, porque cuando nosotros exponemos la palabra, los primeros enseñados somos nosotros y luego la congregación. Vamos a orar para que Dios nos acompañe en este resto de mañana. Amén. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu gran amor, tu gran bondad y tu gran misericordia. Señor, qué privilegio poder estar aquí hoy con este remanente, Señor, con este tu pueblo, con esta tu iglesia, Señor, escuchando lo que tienes para decirnos en esta mañana, Señor. Sabemos que el Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Sin embargo, pedimos su intervención divina para que sea Él corrigiéndonos, sea Él enseñándonos, sea Él redarguyéndonos, Señor, instruyéndonos, Señor, a fin de perfeccionar, Señor, a cada uno de nosotros para tu obra. Porque ese es el propósito, Señor, con el que tú nos has apartado a nosotros. Damos gracias, oh Dios. Y en esta oportunidad colocamos toda preocupación, toda carga delante de ti, Señor, para que tú seas llevándola. Yo te invito, mi hermano, mi hermana que estás aquí, que coloques delante de Dios tu carga. ¿Cuál es esa situación con la que tú no has podido y que has venido luchando con ella? La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay cosas, mi hermano y mi hermana, que usted y yo no podemos con ella, y que solo hasta que se las entreguemos a Dios, Él tratará con esa situación. Entrega tu carga delante de Dios, derrama esa preocupación tuya, de manera que nada impida el fluir de la palabra en tu corazón hoy. Padre, yo declaro corazones aptos, Señor, tierra fértil en cada uno de nosotros, para que tu palabra haga morada en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, hermanita, yo le pasé un pastel a la hermana ayer y eso me va a ayudar mucho, y seguramente ustedes desde allá, no sé si los últimos puedan leer. Sin embargo, yo puedo ir leyendo lo que aparece en las diapositivas. El mensaje de hoy yo lo he titulado La misión de Dios, la comisión ¿de quién? De la iglesia. Quiero contarte algo. Este material se llama Teología Bíblica de la Misión, y un 30% o un 40% de lo que voy a exponer ahí fue extraído de aquí, como a nivel de información. Lo digo porque se nos enseña que cuando tomamos algo que ya alguien lo hizo, es importante mencionarlo para que no suene como a plagio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para darle la honra al pastor Chris, al hermano Chris Williams y al pastor Eder Payares,
que fueron los que crearon este material. Pero no es mucho, el resto, todo está incluso basado en la Biblia, que es la palabra de Dios. La misión de Dios, la comisión de la iglesia. Desde que Adán pecó en el huerto, desde que desobedeció y comió del árbol que le habían dicho que no comiera, ¿qué fue lo que hizo Dios? Ir en busca del hijo que se había equivocado, ¿cierto que sí? Porque de hecho él lo primero que hace es va y lo llama: Adán, ¿dónde estás? Tú, ¿dónde estás tú? Vemos un Dios interesado en nosotros. Vemos a un padre interesado en sus hijos, que aunque nos hayamos equivocados, Él siempre ha mostrado interés por nosotros. ¿Dónde estás tú? Entonces, el deseo de Dios siempre ha sido extender la bendición a las naciones. Aún después de ese evento, usted sabe que Dios tuvo la oportunidad de decirle a Abraham, en aquel momento, porque no se llamaba Abraham, sino Abraham, que le dijo que en él serían benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Esa bendición él se la estaba ofreciendo a Abraham, pero para de ahí pasársela a un pueblo que se llama ¿cómo? Israel. El pueblo iba a ser formado, ese pueblo iba a recibir la bendición, pero todas las naciones de la tierra, inclusive hoy, recibimos esa bendición de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A través de Jesucristo. Y nosotros somos su iglesia. O sea, la misión de Dios y el deseo de que las bendiciones sean para su pueblo están desde el principio que nosotros conocemos, de Adán, luego Abraham y así sucesivamente. Páseme la otra, hermanita. Seguramente usted sabe qué significa este término. Sin embargo, yo lo averigüé y lo coloqué ahí. Dice: comisión es un conjunto de personas delegadas temporalmente para hacer algo. Y el término misión significa la acción de enviar. ¿Y cómo se llama la palabra de Dios hoy? La comisión. ¿La comisión de quién? Exacto. O sea que nosotros somos ¿qué? Hemos sido comisionados para hacer algo. ¿Usted sabía eso? Que toda la iglesia ha sido comisionada para llevar a cabo la misión de Dios junto con Él. Lo que pasa es que ¿sabe qué? Que no lo hacemos. A veces creemos que esa es una labor solamente del pastor o del líder de evangelismo o del líder de misiones, y que no es algo que nos compete a todos nosotros. Pero yo sé que el Espíritu Santo hoy nos va a redarguir a todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Siga, hermanita. Israel era el pueblo escogido para ser el canal de bendición. Y la idea era que fueran un pueblo ¿qué? Santo. La palabra santo significa apartado. Ser un pueblo santo para mostrar ¿qué? La gloria de Dios. Ese fue el plan, porque Dios dijo: tú me seréis un ¿qué? Un pueblo santo. Seréis diferente a todos los otros pueblos. Y yo le pregunto, hoy en día usted y yo estamos llamados a ser diferentes, ¿cierto que sí? O sea que el plan de Dios hoy no ha cambiado, ¿sí? Nosotros debemos ser santos para mostrar la justicia y la gloria de Dios. La estrategia de Dios. Anteriormente la gente iba a la ciudad santa, a Jerusalén, a adorar a Dios. Miren lo que aparece ahí. Se llama una misión ¿qué? Centrípeta, porque todas las naciones venían a un mismo lugar. Esa era una estrategia de Dios, que las naciones fueran a Jerusalén para adorar a Dios. ¿Por qué? La que sigue, princesa. Porque el centro era Jerusalén y era la ciudad santa. Y el lugar de las misiones es el templo, porque ahí moraba la presencia de Dios. ¿Dónde mora hoy la presencia de Dios? ¿No sabéis que sois templo de qué? Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros.
La base principal de la misión era el templo, porque ahí moraba la presencia de Dios. Continúa. Ahora, ¿cuál es lo diferente hoy? ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Cierto que no? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dice ahí, su plan, que su pueblo se conserve en santidad y que mostremos la justicia de Dios. La Biblia nos enseña, sed santos porque yo soy santo. La Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Usted y yo somos apartados. Usted y yo, con la simple manera de vivir, debería ser más que suficiente para atestiguar de Cristo Jesús con nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí? Deberíamos hablar poco, pero que la gente viera nuestras acciones. Infortunadamente, nos toca hablar. Pero qué bueno que eso vaya acompañado también de un testimonio y de unos hechos que la gente por sí sola se impacte con nosotros. Uy, esta gente tiene algo raro. Esta gente no solamente van allá los domingos a alabar a Dios y a cantar aleluya, sino que en ellos hay algo diferente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos queremos que la gente vea algo diferente en nosotros? Ese es el plan de Dios. Eso no ha cambiado en el corazón de Dios, ni va a cambiar. Nos compete a nosotros mostrar que somos elegidos, que fuimos apartados y que Dios ha tenido misericordia con nosotros. ¿Cuáles son los cambios que ha habido a partir del Nuevo Testamento? Dice ahí, se dan a través de la revelación completa de Dios en Jesucristo. Es la cruz y no la ley la que soluciona en nosotros el pecado. Recuerde cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de ahí es instaurado el reino de Dios aquí en la tierra. El mismo Jesús lo dijo. Jesús lo dijo en Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, el reino de los cielos vino a nosotros cuando vino el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Entonces, los cambios se dan a través de eso. Ahora, ya no es en nuestras fuerzas, sino con la intervención del Espíritu Santo que usted y yo podemos derrotar el pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted y yo podemos luchar con nuestras propias fuerzas para derrotar el pecado, pero sin la intervención del Espíritu Santo, usted y yo no lo hacemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y entender que Jesús es la provisión para los pecados de la humanidad. En Él hay salvación, en Él hay perdón de pecado y en Él hay redención. Entonces la estrategia misionera a través de Jesús ya no es centrípeta, como era en el Antiguo Testamento, donde las naciones iban a adorar en el templo en Jerusalén, adorar a Dios porque ahí moraba la presencia de Él, sino que Jesús va a las necesidades de las personas, Jesús va a las multitudes, y esta es una misión que se llama centrífuga, porque es hacia afuera. Se parece en algo a algunas iglesias que no salen a evangelizar, ¿cierto? Aunque este no es el caso de esta iglesia, ¿cierto, pastor? ¿Aquí salimos a evangelizar o no? Sí. Yo veo. ¿Aquí salimos a evangelizar o no? No, pastor, pero ahorita voy a preguntar otra vez. ¿Aquí vamos a salir a evangelizar, cierto? Gloria a Dios. Sí, muchas veces nosotros nos quedamos en las cuatro paredes. Y sabes, sí, es necesario venir a este lugar a alabar a Dios. Es necesario venir y entonar cánticos, entonar alabanzas, recolectar las ofrendas, mostrar la cara amable de cada uno de nosotros, pero también es obligación, es un mandato de parte de Dios que usted y yo salgamos fuera
de las cuatro paredes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero normalmente eso nos cuesta. Normalmente hacer eso, yo no sé qué sucede, pero de las cosas que a la iglesia le da tedio, le da pereza, le da temor, es salir a compartir la palabra de Dios. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? En eso nos llevan ventajas algunas señoras que se paran por ahí con unas cartillitas. Muchas ventajas, no sé, porque esa no les da pena salir a compartir el evangelio. Pero usted y yo tenemos que entender que Dios a nosotros nos ha perdonado multitud de pecados. Que Dios a usted y a mí nos rescató del fango, del lobo cenagoso, y nos da el privilegio de hacer eso, de ir a compartir para que otros también sean salvos. Y en esa parte es donde nos vamos a concentrar un poco en el resto de la palabra, porque es importante que entendamos cuáles son los factores que a nosotros nos impiden ir y romper con esa situación a partir del día de hoy en esta congregación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede que ese no sea tu caso, vuelve y diga. Aquí hay hermanitas que seguramente cuando el pastor hace el llamado y hermanos están listos para ir a predicar, pero el resto de la congregación es necesario que entendamos que eso no es de unos pocos, que es un privilegio y que aparte de eso es un mandato y que aparte de eso necesitamos hacerlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿O no queremos que Cristo vuelva? ¿Sí? En tercera de Pedro, segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos tienen. ¿Por qué? Por tardanza, sino que ¿qué? Es paciente para con nosotros. Mire qué está diciendo, es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie ¿qué? Sino que todos procedamos. Uy, ¿será que es que hay aquí alguno que no está reconciliado con Dios en este momento? Puede ser, porque es que esa palabra es para la iglesia, pero a la vez que es para la iglesia, nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de compartir el evangelio a los perdidos. Es un privilegio. Ahora sí vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia. Dios a nosotros no nos manda desarmados. Él siempre nos manda, aparte del Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra y nos ha dejado, miremos esto, unos planes estratégicos que hay ahí. Vamos a leer la palabra de Dios. El primero yo lo he denominado, primero un plan de ¿qué? De salvación. Vamos a leer Lucas 24. Estoy leyendo en la Reina Valera, ¿oyer? Versículos 45 al 47. ¿Estamos, mis hermanos? Me contestan con un amén cuando tengan la palabra. Dice así: entonces les abrió ¿qué? La mente para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara ¿qué? El arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿A quién hay que predicarle? ¿Qué hay que predicar? El arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ahí hay salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La segunda, un plan de evangelización del mundo. Marcos 16, versículos 15. Mire lo que mandó el Señor Jesucristo. De hecho, en algunas de sus Biblias, estas palabras están en rojo, porque salieron de la boca del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Qué es lo que dice? El plan de evangelización para el mundo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio a toda criatura, y el que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será ¿qué?
¿A quién hay que predicarle? A todo el mundo. El apóstol le dice a uno de sus discípulos, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Usted y yo necesitamos obviamente la guía del Espíritu Santo, pero el mensaje de salvación hay que predicárselo a todas las personas, a toda la persona. A ese que usted está pensando que no le cae bien, a ese es el primero que le tiene que compartir la palabra de Dios. ¿Sí? A ese que nos cuesta, a ese que quizás a veces quisiéramos mandárselo a Dios, a ese es el primero que hay que compartirle la palabra de Dios. De pronto por ahí se lo lleva y es salvo. Y usted deja de verlo. Plan misionero de Dios para las naciones. Mateo 28. Yo creo que lo que es Malaquías 3:10, Primera de Juan 1:9, Proverbios 28:13, y esta porción de la Escritura, nosotros los cristianos no solamente deberíamos sabérnoslas, sino que deberíamos, ¿qué? Practicarlas, ¿cierto? El plan misionero para las naciones. Y Jesús se acercó y les habló, ¿qué? Diciendo, toda potestad me es dada. Tenemos la autoridad de Dios. Por tanto, ¿qué? Ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles. Ojo, esto tiene que ver con discipulado. Enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ¿usted y yo estamos solos? No estamos solos. Tenemos que compartir, ¿qué? La palabra de Dios, porque eso es lo que la Biblia nos está diciendo. O sea, háblenle la palabra de Dios. Eso se llama discipulado. ¿Sabe? Yo vengo de la costa, de veredas del Bajo Cauca por allá, y qué emocionante ver las campañas donde 30 o 40 personas, cuando hacen el llamado para recibir al Señor, levantan la mano. Pero qué triste que a los 15 días esa gente ya no vuelve, porque no están cimentados en la palabra de Dios, porque no hay un proceso de discipulado donde la gente sea consciente a través de la palabra, porque es la palabra. Lo demás son emociones que pueden contar y pueden ser necesarias a veces para nosotros o para que otros crean, pero las emociones se quedan en eso. La palabra hace efecto. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta los pensamientos. Créanme, mi hermano, que si usted y yo no nos cimentamos en la palabra de Dios, no estamos cimentados en nada. Absolutamente en nada. Es necesario que se hagan procesos, campañas de evangelismo, que se hagan procesos de misión, llámelo como usted quiera, pero se hace necesariamente obligatorio hacer procesos de discipulados en la congregación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que hace que la gente se cimente en la palabra de Dios, que la gente se quede, que la gente entienda, que la gente comprende. Porque ¿sabe una cosa? Usted y yo podemos compartirle a alguien, la gente se emociona, hace la oración de fe y dice, wow, esto está chévere. Pero si el Espíritu Santo a través de la palabra no es quien lo convence, créame que ahí no, absolutamente nada. Sí, es necesario que lo hagamos, claro que sí, porque es un privilegio que Dios nos ha dado. Pues la salvación tiene tanto de humano como de divino. De humano porque Dios nos ha dado el privilegio de hacerlo, y de divino porque es el Espíritu Santo el que convence. ¿Estamos aquí, iglesia? Páseme la otra, hermanita. Bueno, la base de toda misión de Dios para los seres humanos es ¿qué? Cuando usted vea a alguien que no le cae bien, o que usted considere que esa persona es muy mala y que no merece el perdón de Dios, primero acuérdese de que le ha perdonado Dios a usted, primero. Y segundo, tenga de él ¿qué? Misericordia. Cuando usted y yo tenemos misericordias por las demás personas, nos va a ser fácil compartir
a Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Eso es lo que nos tiene que mover a nosotros. Cuando usted y a nosotros nos mueve la misericordia, eso nos va a facilitar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios te ha bendecido a ti, me ha bendecido a mí, pero quiere que seamos un canal para bendecir a otros. ¿Qué pasa cuando la oveja se engorda mucho? Cuando la ovejita se engorda mucho, ¿qué le hacen? Si la tienen palana, la esquilan, pero si no, claro. Y muchas veces usted y yo somos tremendas ovejas aquí en la iglesia, pero no damos nada en la calle, no producimos, no hay un efecto centrífugo en nosotros, que salgamos a compartirle a otras personas, que motivemos a otras personas, que nuestro testimonio hable por nosotros. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Bueno, vamos a seguir, hermanita. Vamos a la actualidad. Miraba antier, somos más de 8.000 millones de personas. Óigase bien, más de 8.000. Y eso es un relojito. Eso en este momento va por ahí por 8.060 millones de personas. Y así como mueren, nacen, pero son más las que nacen que las que se mueren. O sea que esta cifra cada día va aumentando. Y según la teología bíblica de las misiones de la que le hablé, de la OMS, One Society Missionary, estamos divididos más o menos en tercios. O sea que más de 2.000 millones de personas no han escuchado hablar de Jesucristo. ¿Usted se imagina eso? Y que cada segundo mueren miles de personas a las cuales no se les ha hablado de Jesucristo. ¿Usted sabía que Maradona era más conocido que Jesucristo en el mundo? ¿O que la Coca-Cola es más conocida que Jesucristo en el mundo? Es por esas estadísticas, porque hay más de 2.000 personas, de 2.000 millones, 2.000 millones de personas que nunca les han dicho: Cristo te ama, Cristo tiene un plan de salvación para ti, Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Y esa gente, mi hermano, se está muriendo sin quien le hable de las buenas nuevas de salvación. Los otros 2 tercios, un tercio está compuesto por cristianos de todas las denominaciones, y el otro tercio sí ha escuchado el evangelio, pero no son seguidores. Por lo menos esos 2 tercios, unos son creyentes y los otros no tendrán excusa, porque para que Jesús venga, el evangelio tiene que ser predicado. ¿A qué? Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No dice que todos se van a convertir, pero dice que tiene que ser predicado a todas las naciones. Y mirando un panorama como este, ¿por qué la iglesia de Cristo no se motiva a evangelizar? Yo le dejo esa pregunta en este momentico ahí. Yo he mirado por mi experiencia y por algunas de las razones, y las estoy exponiendo aquí. Estas no son las únicas, seguramente que la tuya es otra, seguramente que en otra congregación habrá otra razón, pero estas son algunas de las razones que yo considero y por las que yo he pasado, que a uno le da como desmotivación predicar el evangelio. Y le voy a pedir permiso para contar algunos testimonios del que está aquí presente, porque me parece que puedo hablar con autoridad en ese aspecto, con lo que a mí me ha pasado. Frustración. Si usted lee Hechos 2, 46, 47, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Vaya buscándolo, hermano. Amén. Dice así: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Alabando a quién? Y hallando favor con todo el
pueblo. ¿Y el Señor qué hacía? Añadía cada día el número. ¿Quién era el que añadía a los que iban a ser salvos? ¿Cierto que sí? Entonces usted y yo, ¿por qué nos frustramos cuando compartimos y la gente no se convierte? Ahora, yo sé que cuando usted sale y le habla a alguien del evangelio y le dice Cristo te ama, yo te invito a que hagas relación de fe. Mira que aquí en Primera de Juan 1:9 dice que de tal manera amó Dios al mundo que el que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y cuando la gente le dice a usted, vea, otro día, o sea, yo sí voy a recibir al Señor, pero no ahora. ¿Le ha pasado eso? Es que yo no estoy todavía, ¿qué? Preparado. Es que me da miedo que yo reciba al Señor y el fin de semana usted me vea en la esquina tomándome un águila. Todas esas respuestas me las han dado a mí y estoy seguro que te las han dado a ti. Y entonces entra una especie de frustración en nosotros porque queremos que la gente, ¿qué? Se convierta. Porque usted y yo no queremos ser rechazados. ¿Qué dice Lucas 10:16? Mira lo que dice la palabra de Dios. Lo puedes buscar, hermano, o lo apuntas ahí. El que a vosotros escucha, ¿qué? A mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza al que me envió. Hermano, cuando usted y yo compartimos las buenas de salvación y nos dicen que no, puede haber cierta medida de pesar en nosotros, de angustia, pero evitemos la frustración, porque es que a nosotros no nos están rechazando. El Señor mismo nos está diciendo, es al Padre que me envió a mí y yo los envío a ustedes, a quien a la postre están rechazando. La Iglesia Evangélica Interamericana de Colombia, en el pueblo donde yo nací, nació en la casa de mis padres, porque la mamá de mi pastora, la pastora Marisa, es la esposa de mi hermano mayor. Pero este susodicho era un alcohólico. Y cuando ella decía, alabaré, como estábamos cantando ahorita, yo decía, alaparé que voy a tomar cerveza. Y me burlaba de ella. Yo me burlaba de la pastora. Hoy en día se burlan de mí en el pueblo, porque soy evangélico, pero yo le doy gloria a Dios. Sin embargo, cuando yo entendí la magnitud de lo que Dios había hecho en mi vida, hay algo que nosotros llamamos el primer amor, y eso está mal hecho, porque nosotros siempre debemos conservar ese gozo y esa alegría de ser salvos y de tener esa comunión con Dios a través del Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, yo compré Biblias para regalarle a mis familia, a mis hermanos, a mis sobrinos. Y entonces aproveché que había una reunión en mi casa porque una hermana se iba para España y yo dije, esta es la oportunidad. Hoy les voy a decir que yo soy evangélico, que yo soy cristiano y les voy a regalar Biblia a todos. He llevado las Biblias, les he dicho, he conocido del Señor Jesucristo, hice la oración de fe, ahora soy cristiano. Y lo primero que me dijo la hermana que se iba para España es, ahora no se vaya a volver como esos fanáticos, aleluya. Vea, yo mismo agaché la cabeza. Sin embargo, yo les regalé las Biblias. No sé si ustedes recuerden que hay unas Biblias que tienen un forro como de blue jean, con cierrecito. 12 compré. ¿Cuál fue la frustración mía? Mi propia familia se burló de mí. Me dijo que no me volviera aleluya y no le pararon bola a las Biblias. Pero unos meses después alguien me vio la Biblia, entre otras cosas. Cuando usted y yo nos convertimos, no es que nos gustaba mostrar mucho la Biblia, sino que la metíamos ¿dónde? Como escondidita, ¿cierto? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, el Hijo no nos confesará delante del Padre? Usted y yo no nos podemos avergonzar. Yo por eso ando con una Biblia grande ahora, no importa que me digan aleluya evangélico. Pero en esos días yo andaba con la bibliecita así, vea.
Sin embargo, un muchacho en un parqueadero El Hueco, ¿cuántos conocen dónde queda Niñolandia en El Hueco? Ahí al lado hay un parqueadero, ahí trabajaba un moreno. Yo le decía a mi rey, ¿eso qué es? Yo, esto es una Biblia. ¿Me va a regalar una? Le he comprado la Biblia. 2, 3 meses después dejé de verlo ahí y hay una congregación al frente de Almacentro que se llama, bueno, eso ahí es de un gringo. ¿Cómo se llama esa? Comunidad Cristiana de Fe, tal vez. Bueno, yo por primera vez llegué a esa iglesia porque le estaba orando a Dios por un lugar para cambiarme de donde yo me congregaba. No veía crecimiento espiritual en mí, quería cambiarme, le empecé a orar y me llevó allá. Más de 2.500 personas en ese establecimiento. Y lo primero que siento es que me abrazan por detrás. Y volteo ya a ver el moreno al que yo le regalé la Biblia, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Me dijo, mi rey, desde que tú me regalaste la Biblia, mi vida cambió. Me retiré del parqueadero, él es ebanista, monté mi propia empresa, organicé mi familia y Dios me ha bendecido grandemente. Y yo, ay Señor, gracias. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Tú te frustraste porque tus hermanos no le pararon bola a las Biblias. Mira lo que yo hago con una sola. ¿Y cuántos más podrán llegar a los pies de Cristo por esa Biblia que Él me pidió? Ni siquiera yo se la regalé, sino que Él me la pidió. ¿Sabe? Yo no quiero dejar pasar esto para el final. Yo quiero que me muestres la última diapositiva. Yo no sé si tú alcanzas a leer esto. Y lo iba a dejar para el último, pero quiero mostrártelo de una vez. Vamos a leer lo que dice ahí. Dice, hoy empecé un devocional y llevaba años sin abrir mi Biblia. Desde que mi tío me la regaló hace más de 15 años. Nunca me había hecho tanto eco esta frase. Es más, creo que nunca la había entendido. Yo le regalé una porción de la escritura en la Biblia que dice, Sara, aunque tu postrer estrado fuera pequeño, tu primer estado fuera pequeño, tu postrer estado será ¿qué? Grande. Esa palabra está ¿en dónde? Está en Job, del 5 al 7. Hermano, para redondearles, hace 15 días fue abierta esta Biblia que yo regalé hace 15 años. Es más, ella dice que 15 años. Yo sé que hace más de 15 años. Yo le dije, mi amor, por lo menos está nuevecita y la puedes empezar a rayar. Ella era una de las que más se había burlado de mí, de las que más me había criticado. Y hoy que está pasando por una condición de pronto no tan buena, Dios ha tocado su corazón y ha empezado un devocional. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Cristo vive. Hermano, ¿por qué nos vamos a frustrar? Si la Biblia dice que uno es el que siembra y otro es el que riega. Uno siembra, el otro riega y el otro recoge. Usted y yo sembramos la palabra de Dios. A veces hasta con dolor llevamos el mensaje del Evangelio, pero usted y yo no sabemos cuándo va a germinar esa semilla. Y ¿sabe qué? A usted ya hasta se nos olvida por quién hemos orado, pero a Dios no se le olvida por quién ha orado usted y por quién he orado yo. Y por eso es que usted y yo pasamos 20 años y decimos, Dios no me ha contestado la oración. ¿Usted qué va a saber cuándo lo contesta? Puede que sea mañana. Mire, hace más de 15 años yo le regalé esa Biblia a mi familia. Y mi sobrina empezó un devocional hace 15 días. Para gloria y honra de Dios. Ahora yo quiero contarle, mi hermana mayor, a través de la Biblia, también llegó a los pies de Jesús. O sea que ya van 2 de la familia y uno de afuera. Y quién sabe cuántos más. Pero eso lo hace ¿quién? Dios. Yo dejé de orar por mi sobrina. Dios no se le había olvidado que ella estaba en la promesa. ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Tienes oraciones que Dios no te ha contestado? Tranquilo. Mira, a uno le parece raro que a Abraham se demoraron como 25 años para contestarle, ¿cierto? Yo estoy casi seguro que mi sobrina lleva casi 20. Ella dice que 15 años, pero yo sé cuánto hace que le regalé la Biblia, hace más de 15 años. Entonces, si estamos viendo eso ahora aquí nosotros,
Muchas cosas podemos ver. Vamos a seguir adelante. ¿Qué dice aquí? Menospreciamos ¿qué? Nuestro testimonio. A ver, cuando Jesús sanaba las personas, muchas veces les decía que fueran y qué, y que se mostraran y que testificaran lo que Él había hecho con ellos. O estratégicamente algunos les decía que no lo hiciera porque pues todavía no había llegado su hora y Él no quería que revelaran de pronto dónde estaba ubicado para que no fueran a detenerlo o algo. Sin embargo, usted y yo no podemos menospreciar lo que Dios haya hecho en nuestras vidas. Aquí está viendo usted un ex alcohólico. Usted ha visto esas noticias que sale que un carro se va por un parqueadero de esos que son así como... Yo soy sobreviviente de un parqueadero de esos. Yo me caí de un tercer piso de un parqueadero de esos, cayó el carro así y no le quedaron buenas y no las llantas, porque cayó así acostado. Y los bomberos y la Cruz Roja dijeron, no sobrevivió, porque yo me corté con el vidrio, la sangre me caía aquí, oyendo al Binomio de Oro, borracho, y a las 10 de la mañana desperté en la clínica Las Américas y el médico dijo, este es lo que está en Guayabao, llévenselo. Solamente me quedó una fisura aquí, que aquí mientras estoy hablando, Dios me está recordando. Una fisurita aquí en la mandíbula, me quedó. Pero eso fue lo único que a mí me quedó de ese accidente. Pero ¿sabe una cosa? Hacía 8 días yo había hecho la oración de fe. ¿Y sabe por qué hice la oración de fe? Porque el tío de mi novia me tenía hasta aquí que recibía al Señor Jesucristo. Y yo dije, pues voy a hacer la oración y ¿qué? Y eso no me va a quitar nada. Y hice la oración de fe hasta sin pensar lo que Dios haría conmigo. Estaba escrito que yo predicara el evangelio, la palabra de Dios en este lugar, en este día. Y ese día Dios me salvó de ese accidente. Yo soy sobreviviente de eso. Alcohólico, borrachín. Y adivinen qué pasó a los 15 días. Otra vez estaba borracho. Y al mes otra vez estaba borracho. Pero ya ahí sí yo entendí que ya no era yo. Y de rodillas le dije al Señor Jesucristo, Señor, yo no soy capaz con este flagelo. Sáneme del alcoholismo. De rodillas con lágrimas en los ojos y llevo 17 años sin tomar alcohol. Para la gloria y honra del Señor. Fuerte aplauso al Señor. Usted dice, ay, pero es que Dios conmigo no ha hecho tanta cosa. Hermana, no menosprecie. Si de pronto usted lo que era chismosita o chismoso y Dios lo sanó de eso, gloria a Dios, porque el vecino va a decir, ve, esta como hablaba de mí y ahora como me trata de bien, ¿qué estará pasando con ella? Yo voy a ir allá a esa iglesia. O sea, cualquier cosa que Dios haya hecho en tu vida, quizás Dios está tratando es con tu carácter, y Dios a través de haber tratado con tu carácter quiere tratar con el carácter de otras personas, y eso es lo que Él necesita, que tú entiendas para que tú puedas testimoniar a otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea, no necesariamente el testimonio tuyo tiene que ser una cosa descomunal, que era un borrachín, que pasó esto, que pasó aquello. No, no necesariamente. Porque muchas veces Dios ha hecho cosas de esas maravillosas en personas, pero igual vuelven a lo mismo y no son transformadas. Por pequeño que sea tu testimonio, no lo menosprecies, porque Dios lo va a usar para tocar a otros. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Vamos a valorar lo que Dios haya hecho en nuestras vidas, porque Dios lo hizo con una intención, y es de que podamos testificar a otros a través de nuestros cambios, de nuestra santidad, y de que entendamos que Él ha sido misericordioso con nosotros y que pide de nosotros misericordia. Nos falta aceptar que somos ¿qué? Embajadores de Jesucristo. Vamos a leer la escritura. Segunda de Corintios 5, 18. Inclusive te voy a leer desde el 17, ¿cierto? Que esa la conocemos mucho. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, he aquí todas son. Y todo esto procede ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y nos dio ¿qué?
el ministerio de la reconciliación. Es hasta el 20. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres, ¿qué? Sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, ¿somos qué? Embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Hermano, cuando usted y yo le compartimos a una persona, la Escritura dice que Dios le está rogando a esa persona a través de nosotros que se reconcilie con el Padre a través de Jesucristo. Mire lo que dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. O sea, Él nos ha hecho embajadores y nos dio el trabajo de ser reconciliadores. O sea, decirle a otro, ¿sabes una cosa? Es necesario que te arrepientas. Es necesario que le pidas perdón a Dios, porque el Padre quiere que tú estés a cuentas con Él, porque el Padre es santo y Él no tiene nada que ver con el pecado, y nosotros somos pecadores, pero Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, y a través de Cristo Jesús somos reconciliados con el Padre. Es como si nosotros estuviéramos rogándole a otro, pero que sea Dios mismo el que está rogando. ¡Qué tremendo! O sea, la salvación tiene de humano y de divino. De humano porque nos da el privilegio a nosotros de participar en ella, y de divino porque convence es el Espíritu Santo, y porque Dios es el que añade quién va a ser salvo. Que usted y yo no sabemos, gloria a Dios. ¿Usted se imagina donde usted y yo supiéramos quién se va a convertir? ¿Qué hacemos? Ah, no, vamos a irnos a ese y ya, chao, pescado. No, pues lo mejor es para evangelizar. Pero como no sabemos, la Biblia dice que le compartamos a todo el mundo, y Dios se encargará de escoger los que van a ser salvos. No tiene por qué haber frustración en nosotros. Es más, lo que tiene que haber es gozo, el privilegio de compartir de Dios. Tiene que haber entusiasmo, no como el de Jorge Barón, no, sino ganas. Cuando el pastor diga, vamos a hacer una campaña por aquí, que las hermanas digan, pastor, aquí estoy yo, cuente conmigo, porque ya sé que así me rechazan a mí, lo están rechazando es a Dios. Si se burlan de mí, se están burlando de Dios. Y que si ese se burla hoy, dentro de 15 años puede que se convierta y yo me voy a gozar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y ahí es donde nosotros nos gozamos, porque usted y yo no sabemos cuándo va a germinar esa semilla. ¿Sabe? Cuando yo entendí lo que Dios había hecho en mi vida, le dije a la mamá de mi pastora, a mi cuñada, ¿y tú por qué nunca me habías compartido del Señor? Y me dijo, que no te había compartido. Si cada que te compartía te burlabas de nosotros los evangélicos, te reías, te ibas para la cantina a beber. Y yo, sí, tienes toda la razón. Gloria a Dios, porque algún día oraste por mí. Y gloria a Dios, porque el Señor usó el tío de la que fuera mi novia. Oiga, era mi novia, la suegra, el tío, todos se apartaron de los caminos del Señor. O sea, yo no fui fácil para Dios. Dios usó mucha gente para llevarme a los pies de Él. Eso me metió hasta un equipo de fútbol. Toda esa gente se apartó de los caminos del Señor. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí? Orar por ellos para que vuelvan. Porque Dios tuvo misericordia conmigo y mandó una contingencia grande porque yo era una oveja loca, díscola, problemática, y yo no me quería convertir porque me gustaba era el mundo. Las parrandas mías eran con el binomio de oro, con Israel Romero en el festival de acordeones en Valledupar y todas esas cosas. Pero eso lo cuento porque hoy en día eso a mí no me hace falta, gloria a Dios. Hoy en día yo me gozo compartiendo el evangelio, y como decía la canción, hoy sí alabo al Señor, amén. Hoy alabo a Dios con sus canciones. Hoy le cantamos a nuestro Rey. Vergüenza, ahorita lo leíamos, vamos a leerlo, es importante que lo leamos. Marcos, ¿cierto? Usted ya sabe lo que dice la Escritura, mi hermano. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sabe?
Puede que usted haya sido como yo, que al principio escondía la Biblia, pero con el tiempo ya Dios nos va quitando esa pena, Dios nos va transformando y usted y yo vamos siendo conscientes de que es un privilegio decir que somos cristianos, de que es un privilegio decir que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y en ese sentido, cuando usted y yo nos paramos finos en la brecha, nos facilita más las cosas para compartir a otros del Evangelio de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, nosotros no nos podemos avergonzar del Evangelio, ¿sí? Porque la Escritura dice que eso es imposible pues que lo hagamos. O sea, no debemos hacerlo según la palabra de Dios. Romanos 1:16, ¿qué nos enseña? Porque es poder de Dios a todo aquel, al judío primeramente y después al griego. Hermano, el Evangelio salva. La palabra de Dios es la que transforma. Sin la palabra de Dios es imposible. Ahora, yo sé que hay momentos emocionantes y de manifestaciones del Espíritu Santo que son buenas en nuestra vida. Yo le voy a contar algo que me pasó hablando de la sencillez y de que quizás no es necesario algunas cosas tan rimbombantes en nuestra vida. En aquel entonces, muy por los días en que yo regalé las Biblias, 1 o 2 añitos después, hay un hombre que se llama Benny Hinn, no sé si ya murió, pastor, ¿cierto? Muy usado por Dios. Y yo estaba apenas empezando en el cristianismo. Y entonces un comerciante, porque yo era comerciante, me dijo: Benny Hinn viene para Cartagena, vale 500,000 pesos. Yo le dije: no tengo. Me dijo: se los presto. Y ese hombre es muy usado por Dios. Pues la verdad, yo le venía orando a Dios por una manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Yo no sé si alguna vez usted le ha dicho a Dios: Señor, yo quiero ver que tú eres real, yo quiero ver que tú existas, haz algo conmigo sobrenatural. Pues yo le estaba orando a Dios por eso, perdóneme que le diga, pero yo le venía orando a Dios por eso. Y cuando me dijeron que ese hombre venía para Cartagena, yo dije: aquí es, el Espíritu Santo allá me va a usar, me va a tirar al piso, va a hacer conmigo grandes cosas. Aquí es. Y me ofrecieron prestarme los 500, pero resulta que yo tengo una finca en Caucasia y me puse como a sopesar, y el mayordomo que yo tenía en aquel entonces era evangélico. Entonces yo le dije al hermano: ¿sabe qué, hermano? Váyase usted para Cartagena, yo me voy para la finca a trabajar. He llegado a la finca 6 de la tarde y van a salir para una campaña en la vereda, y me dice el mayordomo: patrón, vámonos para la campaña, que va a predicar un hermano muy usado por Dios. Yo le digo: bueno, vámonos. Llegué, y así como llegué, salí para la campaña en una vereda ahí cerquita. El muchacho predicó. Después de que predicó, le dijo a la gente: recojan las sillas, háganse los niños aquí, las mujeres aquí y los hombres allá, con cierta distancia. Él dijo: ya nosotros hicimos lo que íbamos a hacer, ahora el Espíritu Santo va a hacer lo que Él va a hacer. Y este hombre ha cogido un ventilador, ese muchachito cogió un ventilador. Y entonces yo dije: claro, yo me hago ahí y los que se caigan me tumban y me van a tirar allá, y fueron ellos los que me empujaron. Mire mi incredulidad, y le venía orando a Dios por un milagro sobrenatural en mi vida. Entonces, ¿sabe qué hice yo? Me hice de último y las sillas quedaron más atrás. Cuando ese muchachito cogió ese ventilador así, una cosa descomunal me levantó a mí así, ¡pum!, y caí sobre las sillas. Entonces yo miré, yo: ¿quién me empujó? Nadie. El último hombre estaba como a 3 metros de ahí. Vi yo el poder de Dios en una vereda, en un tierrero. ¿Y sabe qué pasó en Cartagena? Benny Hinn no fue. Dios es sencillo. Dios actúa en formas sencillas contigo y conmigo. No necesariamente tenemos que hacer cosas rimbombantes para que Dios haga ese tipo de cosas. Usted dirá: bueno, y hermano, ¿y Dios no ha hecho más cosas con usted? Yo: claro, Dios ha hecho cosas conmigo, pero yo soy consciente de que la que me transforma es su palabra, porque ese tipo de cosas son chéveres, pero se quedan en eso, en emociones.
que a veces se las pedimos a Dios y Dios las concede. Sí, en los pueblos pasa mucho eso. Y puede pasar contigo. Dios se manifiesta contigo, Dios te contesta de la forma que Él quiere, como quiere y cuando quiere. Pero yo te quería contar esa partecita que me tocó a mí, orándole a Dios para que me mostrara algo sobrenatural. Y mira que los de Cartagena, Benijín no fue. Y por allá en una vereda que se llama Pueblo Santo, ahí me mostró Dios el poder de Él. ¿Sabe una cosa? Ese muchacho que Dios usó para eso, lo vi yo hacer grandes cosas. De hecho, un día le quitó un lunar que tenía una niña aquí, vea, así. De esos lunares manchas negras. La cogió así y la tiró a un vaso con agua. Hoy en día ese muchacho está apartado del Señor. Con todas las cosas que para las que Dios lo usó a él. Mira, cuando hacíamos cultos allá en la finca, caía escarcha. Uno terminaba con las manos llenas como de oro, de la presencia y de las cosas maravillosas que Dios hacía. Hoy en día él anda apartado del Señor, se alejó de la esposa. ¿Sabe? Hay algo que tengas en cuenta, iglesia. Los dones que Dios te da a ti y me da a mí son irrevocables. Eso es un regalo de parte de Dios. Y yo puedo estar borracho en una esquina y le comparto a otro y Dios hace un milagro ahí. Pero usted y yo no debemos abusar de los dones de Dios. No debemos abusar de la misericordia de Dios. ¿Sabe qué le agrada a Dios? ¿Con qué enamoramos usted y el corazón de Dios? Con la obediencia. Con la obediencia. Qué bueno contarte eso. Que cuando eso era un muchachito, ya no es un muchacho, ya tiene hijos, se apartó de la señora y anda, como dicen por allá, en el mundial. Un hombre usado por Dios para grandes cosas y grandes maravillas. Pero ¿sabe qué? Tenemos que respetar, tenemos que valorar y tenemos que entender que es un privilegio el que Dios nos ha dado a nosotros. Yo le pregunté ahorita, cuando el pastor lo invita a evangelizar, ¿usted sale a evangelizar? ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora en adelante, si el pastor lo invita a evangelizar, va a salir a compartirle a otros. No se frustre, no se preocupe si lo rechazan, que no lo están rechazando a usted. Comparta con gozo, con alegría, que en cualquier día salta la liebre y se ensarta. O la rana, como dicen por ahí, salta la rana y se estaca y se ensarta, ¿cierto? En cualquier momento. Usted y yo compartimos el evangelio y no sabemos cuándo va a fructificar. La última palabra que dice gratitud, esa porción de la escritura dice, sanad enfermos, resucitad muertos, de gracia recibiste, dad de gracia. Yo invito por aquí al músico un momentico y yo quiero que cierres tus ojos y vamos a cantar una canción que dice más o menos así. Cierra tus ojos un momento, dice: la mies es mucha, hay la necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, vagan sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Como dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Yo te pregunto, ¿tú guardas gratitud con Dios? ¿Te gustaría ir por esos perdidos? Levanta tu mano si es así un momentico. Y dile al Señor: la mies es mucha, hay la necesidad y pocos obreros al campo van.
Hoy muchos se pierden, viajan sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Dile, heme aquí, heme aquí, y envíame a mí. Heme aquí, y envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Señor, hoy queremos darte gracias, Padre. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Porque tú nos has perdonado multitud de pecados. Y nos hemos equivocado y hemos caído, y tú vuelves y nos perdonas y nos levantas, Señor. Pero cuántas veces yo he sido egoísta, Señor, a tu llamado. Cuántas veces no he entendido que desde la fundación del mundo tu misión, por tu misericordia, Señor, es alcanzar los perdidos. Y yo no he asumido ese reto, Señor, con gallardía. Quizás porque me da pena, quizás porque me frustro, quizás porque menosprecio lo que hayas hecho en mi vida, Señor. Quizás porque creo que no se van a convertir, porque quizás soy poca cosa, Señor. O porque el mensaje que yo llevo no va a hacer efecto en las personas. Pero yo creo que a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor, tú me estás redarguyendo hoy para que yo vaya, Señor, a los perdidos. Para que yo te diga con conciencia y con gratitud: heme aquí, envíame a mí. Hoy muchos se pierden y van sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Dile, heme aquí, heme aquí, y envíame a mí. Heme aquí, y envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Señor, muchas gracias, Dios. El mayor acto de amor fue que regalaste la vida de tu propio Hijo, Señor, para que fuera inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Enséñame a entender que lo hizo por amor, Señor, a los perdidos, y que de ellos yo soy uno más, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Iglesia, Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias. Fuerte aplauso para el Señor. Fuerte aplauso para Cristo.